La mayoría del tiempo vemos a las estrellas del cine y la televisión como simplemente eso, celebridades, pero algunas de ellas han contribuido grandemente al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y te sorprenderá muchísimo cómo en algunos casos cosas que utilizamos día a día fueron inventadas por ellos. Comencemos hablando de la que fue considerada durante mucho tiempo como la mujer más bella del mundo. Incluso su estilo la convirtió en la modelo perfecta para Blancanieves de Disney y ser la inspiración para Catwoman en los cómics originales de Batman. Pero no dejen que su belleza y fama opaquen su genialidad. Hedy Lamarr, cuyo verdadero nombre es Hedwig, como la lechuza de Harry Potter, fue una inmigrante judía austríaca nacida en Viena en 1914. Ya cuando tenía 10 años, su lista de logros era bastante impresionante. Era pianista, bailarina y hablaba 4 idiomas. Luego se casó con un hombre rico que la encerró y controló su vida. Ese hombre era Friedrich Mandl, un traficante de armas austriaco nazi. Ella logró huir de esa relación y voló a Londres. Allí conoció a Louis B. Mayer, prolífico productor de cine. Y por si no saben qué tan importante es, él fue el cofundador de Metro-Goldwyn-Mayer, que probablemente todos nosotros en la Tierra lo conozcamos. Luego de que Lamarr conociera a Louis B. Mayer, este le ofreció un contrato como actriz y así fue como se convirtió en una de las estrellas más grandes de Hollywood. Pero Hedy Lamarr soñaba con cambiar el mundo. A principios de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1940, un submarino hundió al carguero británico City of Benares. 262 personas murieron, incluidos 87 niños que estaban siendo evacuados a Canadá. A partir de esto, Hedy Lamarr comenzó a preguntarse cómo fabricar un torpedo teledirigido que pudiera atacar a un submarino. A pesar de que el matrimonio con el fabricante de armas austriaco fue un desastre, le permitió aprender mucho sobre armamento, pues ella ideó un sistema que elaboró junto a su amigo, el compositor de vanguardia George Antheil, en el que un rollo de piano podía cambiar la señal de control de los torpedos entre 88 frecuencias diferentes. O sea, yo sé que no entendieron, yo tampoco. El concepto básico era que las señales de radio cambiaran de frecuencia constantemente y así el enemigo no podía interferir en ellas. O sea, la cosa es que el torpedo tiene una frecuencia, ahora sí, ahora no, ahora me ves y ahora no me ves, ahora me ves y ahora no me ves, ahora me ves y ahora no me ves. Y así no podían coger el torpedo, para que más o menos vayan cogiendo una idea. Porque está complicado. Obtuvieron una patente en 1942, pero la tecnología era verdaderamente avanzada para su tiempo y al final no se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Incluso se burlaron de ella diciéndole que vendiera besos para recaudar fondos para la guerra. ¡Te pasen así! Sin embargo, la Marina de los Estados Unidos le encontró uso durante la crisis de los misiles en Cuba luego de que la patente expirara. Pero lo más importante es que esta tecnología llamada salto de frecuencia sentó las bases para el desarrollo de tecnologías como el Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS. Así que de no ser por Hedy Lamarr probablemente no estuvieras viendo este video ahora mismo. Así que aprovecha y dale like y suscríbete. Por Hedy Lamarr, en honor a ella, porque gracias a ella hay Wi-Fi. Bueno, que a final de los 90 finalmente Hedy Lamarr recibió reconocimiento por su invento y en el 2014 fue incluida en el Salón Nacional de la Fama de los Inventores. Ah, por cierto, antes de seguir, les voy a enseñar una cosa, espérate. Dame, vale. Ahora ya mi silla no es la de siempre, ahora mi silla es una silla de director. Mira. Pero, tiene mi nombre. Tiene mi nombre, mira. Al Suárez, oh my god. En fin, nada, que era para enseñarle eso. Ahora sigo con el video. Era para enseñarle la... Pues está. Mira aquello, qué bonito. Mira. Pesa un poco, pero está una silla de director. Está genial. Aquí va. Bueno, seguimos en el video. Ahora seguimos con otra mujer que su aporte a la ciencia tampoco se queda atrás. Su nombre es Judith Love Cohen. Y ustedes pensarán, bueno, eso no es ninguna celebridad, yo no la conozco, no me suena de nada. Pues bueno, más adelante van a entender por qué. Está en esta lista. Judith era una ingeniera aeroespacial y autora. Escribió libros para niños también. Ya en quinto grado era la única mujer en su clase de matemáticas y a los 19 años ya estudiaba en el Brooklyn College, matemáticas también. Al mismo tiempo era bailarina del Ballet Metropolitano de Nueva York. A lo largo de su carrera, Cohen trabajó como ingeniera eléctrica para el desarrollo del telescopio espacial Hubble. Este que tira esta foto es increíble. Y también en el desarrollo del satélite de seguimiento del misil Minuteman. Pero ninguno de esos fue su aporte más importante a la ciencia. El 18 de agosto de 1969, Judith se encontraba de parto, no sin antes pasar por su oficina a recoger unos documentos importantes. Cuando llegó el momento de ir al hospital, llevó consigo una copia impresa del problema en el que estaba trabajando. Más tarde ese día, llamó a su jefe y le dijo que había resuelto el problema. También le dijo: oye, por cierto, parí. O sea, aquí tengo un niño nuevo, de paquete.
Así mismo lo dijo. Ese bebé al que dio luz era nada más y nada menos que Jack Black, y el problema que resolvió no era para nada insignificante. Fue la clave para que funcionara el sistema de guía de aborto del Apolo 13, lo que fue crucial para el regreso seguro de la tripulación meses después. Así que ya saben por qué Judith Love Cohen está en esta lista de celebridades del cine y la televisión, porque es la mamá de Kung Fu Panda y salvó a una pila de astronautas. Ahora vamos a hablar de un director. Su nombre es James Cameron. Seguro lo conocen, de algún lado. Les tiene que sonar. Pues aparte de su trabajo como director, es un renombrado explorador de profundidades marinas. En 2012 pilotó el sumergible Deep Sea Challenger hasta el fondo de la fosa de las Marianas, el primer vehículo en llegar a la parte más profunda del océano, a casi 11 kilómetros de la superficie. O sea, por ahí para allá abajo. El sumergible recolectó valioso material científico, incluidas imágenes, flora, fauna y muestras minerales. Su trabajo ha contribuido al avance del conocimiento de las profundidades y al desarrollo de la tecnología de exploración submarina. No solo ha contribuido en eso, sino que también ha sido pionero en la tecnología cinematográfica, sobre todo en grabaciones bajo el agua, incluyendo el desarrollo de cámaras 3D para películas, documentales, etcétera, 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 etcétera. Además posee varias patentes relacionadas con el equipo de filmación submarina. Una invención notable es un aparato que le permite a los operadores de cámara moverse más fácilmente debajo del agua colocando propulsores en los dolly de las cámaras, o sea, en el aparatico ese para agarrar la cámara. Y entonces van así grabando bajo el agua como un pez lagarto. Esta tecnología ha mejorado la calidad y viabilidad de la cinematografía submarina. Saltamos ahora a la televisión con una actriz que probablemente muchos de ustedes conocen. La actriz Lisa Kudrow es más famosa por su papel como Phoebe Buffay en la serie de Friends. Pero antes de dedicarse a la actuación, quería ser investigadora. Después de graduarse en psicobiología en el Vassar College, trabajó con su padre, Lee Kudrow, que es especialista en dolores de cabeza y migrañas. De hecho, fundó la Clínica Médica de California para el dolor de cabeza y es uno de los fundadores originales de la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza. Muchos dolores de cabeza, aportando importantes investigaciones a este padecimiento. Natalie Portman puede que sea una de las estrellas más consagradas del cine, pero sus trabajos científicos tampoco se quedan atrás. Natalie tiene un coeficiente intelectual bastante alto. De hecho, mientras rodaba las precuelas de Star Wars, estaba cursando al mismo tiempo en Harvard. Estudiaba entre grabaciones y le echaba un ojo a los apuntes y ahí mismo hacía las pruebas. Su trabajo científico incluye artículos como el que publicó en 1998 sobre la producción enzimática del hidrógeno a partir del azúcar. Yo tampoco entendí, por si te preguntas eso. Y demuestra cómo se puede convertir el hidrógeno a partir de biomasa, o sea, basura orgánica, y reutilizarlo como fuente de combustible, una alternativa viable a los combustibles fósiles. 4 años más tarde, mientras estudiaba psicología en la universidad, Portman publicó un artículo en el que utilizaba espectroscopía de infrarrojo cercano, una forma no invasiva de estudiar la actividad cerebral en cerebros en desarrollo. Ya no sé si dije celebrar, celebror, ya no sé. Tú me entendiste. Es decir, para estudiar los cerebros de los bebés de una manera no invasiva. Como ven, ser una estrella del cine y la televisión no significa ser solo una estrella del cine y la televisión. Hoy les hablé de estas 5 celebridades, pero existen muchísimas que también han hecho su aporte a la ciencia y a la tecnología. Así que ya sabes, si te ha parecido interesante este video, no olvides darle like y suscribirte para hacer más contenido como este. Y nada, me alegro que te haya gustado si fue así. Y suscríbete. Gracias.